Radio San Giovanni presenta el programa Voces Médicas, cuidando tu salud de alma y cuerpo. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Voces Médicas. Yo soy Henry Pinela y el día de hoy me acompaña la ingeniera Marita Gómez. Ella es especialista en multimedia y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante respecto a los niños. Ustedes sabrán que siempre cuando nos referimos a los niños, la mayoría de las veces topamos el tema de salud específicamente, pero nos olvidamos mucho de la parte de su desarrollo, sobre todo cuando hace algunos años salimos de una pandemia y al momento que comenzamos a vivir esa temporada, nosotros la dividimos en qué pasaba antes, qué pasó durante y qué pasó después hasta el momento, hasta el presente, en el desarrollo de las habilidades de nuestros niños. Ingeniera, ¿cómo estás? Por favor, ayúdanos un poquito contándonos tu experiencia con respecto a los niños. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y abordar el tema de los niños es bastante amplio, pues en este día vamos a tratar algo específico y es el tema de las habilidades, pues, ¿no? Todos los seres humanos tenemos habilidades y capacidades diferentes y podemos irlas poco a poco descubriendo. En este caso, los llamados a que los niños puedan descubrir sus habilidades son los responsables, sus padres, que pueden ir probando con los niños hacia qué tienen algún amor, algún aprecio o afecto, sea en la parte deportiva, sea en la parte artística. Por ejemplo, en mi caso personal, gracias a todo el apoyo de mi familia, descubrí que me apasiona la pintura artística y pues por eso la importancia de en la etapa inicial de la niñez ir probando todo eso, pues, ¿no? Y recordemos, Marita, que poniéndole énfasis a la parte de nosotros como padres e incluso los demás familiares que viven con los niños, ¿qué fue lo que ocurrió a las personas que teníamos que poner a nuestros hijos justo semanas antes de haber iniciado la pandemia? Yo sí recuerdo que al menos en mi parte ya tenía todo listo para ya poner a las bebés en el inicial porque ya iban a iniciar la primera etapa de su educación y estuvieron solamente una semana de clases y de repente nos salen las noticias que por la pandemia vamos a cerrar todas las instituciones. Cerró absolutamente todo, incluso las personas que estábamos trabajando. Lo único que podíamos entrar a trabajar éramos los médicos en los hospitales, y el resto de personas tenían que quedarse en casa. Entonces, Marita, que ahorita en la actualidad, ¿tú cómo has visto que ha afectado a esos niños que justamente tenían que iniciar su actividad educativa en el presente? ¿Cuáles son los déficits que tuvieron ese grupo en particular, los que tenían que empezar a estudiar y los que después de pocos meses tenían que también entrar a la escuela y no pudieron, fueron directamente con la virtualidad? Bueno, el tema es bastante amplio realmente y en mi familia ocurrió que mi sobrina, justamente, si no mal recuerdo, era lunes 17 de marzo, cuando nos obligaron al encierro. No estoy segura de la fecha, pero me parece que es esa. Y pues, si para los adultos era bastante complejo el tema, no digamos para los niños. Mi sobrina tenía una ilusión muy grande de poder ir a la escuela, de poder compartir con otros niños, pues, ¿no? Ella recién había cumplido 3 años y era su inicial, conocer, compartir. Ella tenía como referencia a su hermano mayor y ella quería jugar, quería estudiar, quería compartir con más niños y fue como un cortarle la ilusión con todo, pues, ¿no? Porque nos obligaron al encierro y no desarrolló como ella lo esperaba. En esto también ocurrió, en mi caso particular, que soy maestra de pintura artística y artes plásticas. Yo dije, pues bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Porque los niños están acostumbrados a un contacto físico y pues ahora estaba obligada a encerrarme y yo dije, bueno, pero ¿cómo vamos a pintar si no vamos a vernos, no vamos a estar en un aula de clases y los caballetes y los pinceles y todo este asunto, pues, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es la educación virtual. Por suerte, estábamos como que próximos a ese inicio de clases
Y pues en lo particular me dediqué a grabar mi voz en el WhatsApp y poder contarles cuentos a los niños. Yo les contaba cuentos a los niños y al principio le mandaba solo a mis alumnos. Después me di cuenta que los padres de familia conocidos les mandaban a otros padres de familia y así un montón de gente que no he conocido físicamente, pero a muchos niños les llegó los cuentos que yo me grababa. Y pues bueno, mi intención era mantener a mis alumnos en calma. Luego de contarles los cuentos venía que hagamos un dibujo en este caso del personaje principal del cuento, y pues bueno, era mi forma también de poder mantener un cierto equilibrio y calma, porque atravesaban los niños un momento bastante difícil, que por supuesto, en el caso como menciono de mi sobrina, y sé que muchos niños estaban en esa etapa donde iban a explorar su motricidad fina y motricidad gruesa, que sobre todo la motricidad fina y todas las técnicas grafomotrices conllevan una parte de lo que vamos a hacer a futuro, sobre todo para la escritura, las habilidades que vamos a tener, y pues fue una transición bastante dura porque ellos no tuvieron esa experiencia. Los padres improvisaron en casa cómo y de qué forma los niños aprenderían a leer y a escribir, y pues bueno, justamente hoy en día que estamos 2024, puedo mencionar que ha cambiado y se ha modificado la forma en que tomamos, en este caso el lápiz, que tomamos la pluma, que tomamos los pinceles. Hay un cambio sumamente significativo. Y sabes que también influye mucho, que nosotros los padres, al menos a mí me costó muchísimo el tener que adaptarme entre las guardias hospitalarias, entre la consulta y estar en casa con mi esposa atendiendo a las niñas. Ella también tenía que ir a trabajar porque también estaba haciendo guardias hospitalarias. El estrés que nos causaba y el tener primero tener como prioridad siempre en nuestra mente el amor por nuestros hijos y el amor por nuestras hijas. ¿A qué me refiero con eso, Marita? Que el tener la paciencia y mantener la calma en no exasperarse con los niños. Los niños no estaban entendiendo qué estaba ocurriendo. Para ellos era primera vez el entender de quitar, como lo mencionaste tú, el matarles la ilusión, no por cuenta propia, sino por una obligación que era por cuidar la salud de ellos. Entonces, también fue importante, y hasta el momento, cuando se comienza a arrastrar ese tipo de conducta, desde el momento que estábamos encerrados con los niños, de que los padres no podían trabajar de una forma completa, ya que muchas empresas mandaron a sus empleados a trabajar desde la casa. Pero ahí venía el estrés, ahí venía el cambio del humor, o me dedico a trabajar o me dedico a atender al niño, y el niño de 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, que no podía desarrollar muy bien esas habilidades, las habilidades físicas y las habilidades de contacto con otros niños, aumentaba más la frustración e incluso hasta les podía impedir que se desarrollen de mejor manera. Por supuesto, de hecho, los efectos post pandemia llevaron a que muchos padres acudan al psicólogo, porque en este caso los niños no se relacionaban mucho con los amigos de la escuela. Ya estoy hablando de cuando ellos volvieron a la presencialidad, pues, ¿no? Y en efecto, los profesionales responsables de la salud mental sugerían a los padres de familia que los niños hagan actividades extracurriculares que les den felicidad y que les permitan socializar con otros niños de su edad, pues, ¿no? Para que conversen, para que puedan interactuar, para que intercambien ideas y a su vez desarrollen, sea como un deporte, sea una actividad artística, diversas cosas, pues, ¿no? Fue muy difícil el encierro y los niños estuvieron afectados emocionalmente en esa época donde los padres tenían que hacer teletrabajo, pasaban en sus casas, realmente sí, pasaban 24/7, pero no tenían una atención hacia sus hijos 24/7 porque tenían que pasar frente a la computadora encerrados y continuaban sin interacción con los padres, pues, ¿no? Y los niños, en este caso, seguían con un poco de aprendizaje
Limitado. Limitado, correcto, limitado porque en la casa se improvisó, no es lo mismo en la escuela, no es lo mismo tener ese contacto físico con la maestra, no es lo mismo compartir con los amigos, no es lo mismo todo el entorno, pues no todo el entorno cambió. Exactamente, y eso es lo que vamos a conversar luego. Eso es lo que vamos a conversar en el segundo segmento sobre cuáles fueron las consecuencias de haber estado en ese encierro y qué pasó al momento que ya entramos a clases, qué ocurrió cuando ya los niños se reunieron con los demás compañeros en la escuela y las maestras, qué fue lo que vieron, cómo tenían que adaptarse a las habilidades que tenían los niños y cómo iban a trabajar frente a ellos, cómo los iban a colocar a todos los niños para que todos se puedan nivelar y llegar a un punto en el cual puedan ya a partir de una línea común entre todos cómo poder avanzar. Y también vamos a conversar un poco sobre lo que tú trabajas. Quisiera también que nos expliques a las demás personas y sobre todo a quienes nos están observando cómo es tu trabajo y en qué parte tú te desarrollas más hablando netamente de las artes plásticas. Así que ya volvemos en un momentito. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con la ingeniera Gómez sobre qué ocurrió antes, durante y después de la pandemia respecto al desarrollo de nuestros niños. Y estamos conversando también sobre la reacción que teníamos los padres frente a la dificultad de trabajar en casa y estar atentos también a las clases de los niños. Pero recordemos también que muchos niños nacieron después de la pandemia, significa que fueron procreados pues durante el encierro. Ahora, mi pregunta, Marita, tú como eres experta en este tema, los niños que nacieron ya después de la pandemia o justamente en esos meses que estuvimos en el encierro, ¿tuvieron algún tipo de problemita o tú te has dado cuenta de alguna novedad con ellos, algo que no existía antes? Bueno, recordemos algo que cada niño es diferente, no es correcto compararlo y pues estuve leyendo hace poco un artículo que mencionaba el tema de las mujeres que estuvieron embarazadas en el año 2020, cuando estábamos en todo el pico de la pandemia, que uno, si prendía las noticias, escuchaba y observaba el tema de la mortandad y toda esta situación, pues este artículo mencionaba sobre el estrés que vivieron las madres durante su embarazo, pues, ¿no? Un estrés del entorno, un estrés de algo que ocurría a nivel mundial. Y pues esto, en base a estudios, se ha visto como un pequeño resultado que los niños que nacieron a partir de eso tienen un desarrollo diferente a lo que habitualmente venía. Okay. Esto no quiere decir que los niños tengan una condición o una necesidad, pero sí son diferentes. Por ejemplo, hoy en día, los niños que nacieron en el año 2020, los niños tienen aproximadamente 4 años o unos están por cumplir 4 años. Entonces, a partir de la pandemia, hay un cambio en la evolución respecto al tema del habla de los niños, pues, ¿no? Y como mencionaba, no solo en los que nacieron a partir de la pandemia, sino también en los que en esa época estuvieron creciendo y tenían que en ese año aprender motricidad fina. Pues hay diversos cambios significativos y ahí viene la otra parte, que no necesariamente es que sus niños están ligados a una condición, sino que el mundo ha cambiado y no podemos compararlos. Muchas veces cometemos el error de compararlos con otros niños, con generaciones pasadas, y peor aún, a veces comparamos con la generación de cuando nosotros adultos nacimos. Y eso menciono porque conozco gente de nuestra edad que tiene niños pequeños y dice, bueno, mi hijo no habla, pero lo estoy comparando con lo que yo fui, y yo nací hace más de 30 años, entonces no puedo comparar con algo si ya han pasado 30 años. ¿Y sabes qué pasaba también hace 30 años? Hace 30 años no teníamos estos aparatitos portátiles, no teníamos los PlayStation portátiles, no teníamos los celulares, no nos distraíamos ni jugábamos de esa forma.
Nosotros salíamos al parque, jugábamos en la tierra, al menos yo jugaba en la tierra cuando me escapaba de la casa, y en esa época tampoco estamos en una sociedad tan peligrosa como estamos actualmente. Uno podía salir a jugar al parque con los demás amigos del barrio y no pasaba absolutamente nada. O sea, nosotros sí tuvimos la oportunidad de poder salir y jugar y compartir con otros niños, algo que ahora en el presente, sea porque estamos en una etapa post pandemia todavía, porque todavía tenemos COVID en las escuelas, todavía tenemos enfermedades virales, pero sumémosle también el factor delincuencia, el factor seguridad. Entonces queremos que los niños jueguen o en lugares cerrados, urbanizaciones cerradas, no salen a compartir con nuevas amistades, con otros lugares más abiertos, por ese tipo de desarrollo que tuvimos nosotros. Entonces, sí hay, claro, obviamente, como tú lo mencionas, hay cierto tipo de cambios. No va a ser lo mismo nosotros que crecimos jugando pues en el parque, ensuciándonos, a un niño que a veces cometiendo el error los padres, porque está gritando y está jugando, dale el iPad, dale la tablet, dale el celular para que se quede quietito, y no sabemos lo mal que estamos haciendo porque no dejamos que comience a desarrollar habilidades. Ahora, Marita, ayúdame con algo. ¿Qué tipo de habilidades han perdido los niños, o tú ves algún tipo de déficit, y cómo los ayudas tú con tu labor? Bueno, realmente un poquito retrocediendo, me gusta hacer énfasis en el tema de las pantallas y de todos estos artefactos digitales. Yo sí creo que debemos reforzar nosotros los adultos con los más pequeños el tema del arte, del deporte, y pues así tal cual ellos, uno dice, voy a darle el celular para que se tranquilice. ¿Por qué mejor no le doy una hoja? ¿Por qué mejor no le doy plastilina? ¿Por qué mejor no voy y juego pelota con el niño? O sea, hay diversas actividades que podemos hacerlas. Como mencioné, yo estoy netamente vinculada al tema del arte, pero es bastante amplio, así que opciones para los pequeños tenemos infinitas, y también en el deporte. Actualmente yo soy maestra de pintura artística en el proyecto Artistas Valientes. Artistas Valientes es un proyecto de inclusión en habilidades artísticas. ¿Qué quiere decir inclusión en habilidades artísticas? Que todos los seres humanos, sin distinción alguna o condición alguna, podemos hacer arte. Mis alumnos tienen necesidades educativas, es decir, que varios de mis alumnos, por ejemplo, tienen autismo, síndrome de Down, Asperger, discapacidad auditiva, y pues ellos están inmersos actualmente en el tema del arte. Como cualquier ser humano, tienen gustos diferentes, pues en este caso el proyecto trata de incentivarlos, no solo a ellos, sino a su entorno familiar, de que exploren, busquen y se relacionen, pues, ¿no? Con esta ocasión, con el arte, pueden hacer amigos, pueden hacer obras, pueden conocer infinitas cosas a través del arte. Entonces, Marita, nos estamos dando cuenta que no es que todo está perdido. O sea, no es que vemos a un niño, a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, ver que no ha tenido un desarrollo a la par con los niños de la escuela, o con los niños que podemos ver en un parque jugando. No tenemos que martirizarnos, ¿verdad? Tenemos que estar tranquilos, tenemos que saber que no todos los niños son igual, no todos van a comenzar a desarrollar las mismas habilidades. Podemos ver que un niño o una niña son muy buenos para el baile, pero mi hijo no baila, mi hijo pasa sentado. Pero si tú le pones, como tú dices, un pedazo de plastilina, o lo pones a pintar, te das cuenta que dibuja hermosísimo, que dibuja muy bello. Y en cambio, un niño que se le pones un teclado y no aprende con la velocidad que aprende otro niño a tocar el teclado, le pones una flauta, le pones una guitarra y comienza a desarrollar mucho más rápido. Entonces, la lección que nos estás dejando, Marita, es que primero, sí, es verdad, acabamos una etapa de pandemia, estamos todavía viviendo una etapa de pospandemia, en la cual recién nos estamos dando cuenta de cuáles fueron los déficits que tuvieron en ese momento y cómo todavía los estamos tratando de recuperar. Y además, la otra lección importante,
concentrarnos un poquito más en ellos, no perder la paciencia con ellos tan rápido, ¿ok? Los niños están todavía creciendo, están recién todavía adaptándose a otras nuevas amistades y no cometer el error de decirle, pero ¿por qué no puedes hacer esto si el otro niño sí lo puede hacer? Gravísimo error que cometemos y prácticamente indirectamente los estamos acomplejando y no les estamos dando la confianza de que nos puedan comunicar cuáles son sus fallas, ¿verdad? Ingeniera, te agradezco muchísimo por la compañía aquí al programa. Muchas gracias. De verdad que nos quedamos muy cortos con las cosas que queríamos abordar, pero estamos seguros que contamos con tu presencia en algún otro programa. Claro que de sí. todas formas, aquí abajito vamos a adjuntar el lugar donde ella trabaja y vamos a adjuntar también las redes sociales para que si en algún momento que les guste alguna asesoría o se puedan comunicar directamente con ella, les vamos a agregar aquí abajito. Le vamos a agregar aquí abajito el lugar donde la van a poder encontrar. Así que pues Marita, si estamos todo en orden. Gracias, sí, ¿Listo? muy bien, muchas gracias. Perfecto, les agradezco mucho. Nos vemos en un próximo programa.